Ahí están algunas de las reacciones. Para hablar sobre el tema salud en el estudio a Pablo Girol, el tesorero de México Unido contra la Delincuencia. Pablo, bienvenido, gracias por estar aquí. Está Jorge Javier Romero también, él es integrante del Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas y del colectivo Fiscalía que Sirva. Bienvenido también. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. María Elena, gracias. Y también está Sue Valenzuela Contreras, abogada de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos. Sue, gracias por estar aquí también. Bienvenidos los cuatro. Pues ya hay reacciones. ¿Qué les parecen después de este acto que fue muy relevante ayer en el Ángel de la Independencia? Sobre todo porque fue un evento muy plural que juntó muchas voces. Por favor, Jorge. Bueno, yo creo que este es un tema central que deberíamos estar preocupados todos por él porque es parte fundamental de la reconstrucción del Estado mexicano para tener un orden político basado en la ley. En México la ley siempre ha sido un objeto de negociación, ¿no? La negociación de la desobediencia ha sido la base de la capacidad del Estado para ejercer su dominio. Eso hay que cambiarlo. Necesitamos que la ley sea el marco real de reglas del juego. Y eso implica que construyamos un Estado profesional relativamente despolitizado. Y un lugar donde hay que iniciar esto es precisamente la Procuración de Justicia. A veces parece un tema lejano, pero cualquier ciudadano que haya estado frente a un agente del Ministerio Público sabe el desastre que es la Procuración de Justicia en México. Totalmente. Es decir, oficinas astrosas, desordenadas, con un maltrato a las personas y además con una enorme ineficacia para resolver los delitos, ¿no? Claro. Se fabrican culpables, se extorsiona a las personas, hay tortura, hay impunidad. Y lo fundamental es que hay impunidad. Y eso lo tenemos que transformar y la transformación empieza por tener un Ministerio Público, una Fiscalía autónoma y profesional, claro, donde los agentes del Ministerio Público sean gente reclutada a partir de sus conocimientos, de sus capacidades técnicas y que después asciendan en su carrera a partir de su buen desempeño. Y además, esto es una parte central de la construcción del nuevo sistema de justicia penal. Necesitamos fiscales que puedan defender los casos frente a los tribunales, ¿no? Cualquiera que vaya ahorita a ver cómo está empezando a funcionar el sistema de justicia penal, va a ver que los agentes del Ministerio Público carecen de la capacitación necesaria, ¿no? Claro. Entonces, por eso es necesario construir un cuerpo profesional, moderno, técnicamente capacitado, con una policía de investigación también técnicamente capacitado y que no sea nada más estos grupos de extorsión a las personas y violación de derechos humanos, ¿no? Marlena, lo relevante del acto de ayer sobre todo es la pluralidad de organizaciones, desde organizaciones de defensa de derechos humanos, pero también empresariales, especialistas, ciudadanos y ciudadanas en general, que pues claro, como decía Jorge, es que es un tema que nos afecta a todos, a cualquiera. Así es, y mira, esto ha sido una oportunidad para que organizaciones muy diversas, como tú ya bien lo mencionas, nos unamos en un punto en común. Nosotros queremos un México con justicia, un México en paz, un México sin violencia. Y para poderlo construir, me parece que la manera más fácil de explicar esta situación que estamos viviendo en este momento es que la ley ya se aprobó en el 2014. Sin embargo, necesitamos hacer cambios al 102 constitucional porque no solamente estamos hablando del tema del pase automático, estamos hablando de la reconstrucción de fondo, que no pasemos de tener PGR y cambiar el cartelón y ahora es Fiscalía General de la República. Lo que necesitamos son los cambios institucionales de fondo para que realmente se transformen los procesos y podamos tener una justicia para todos. Porque como hoy está el proceso de justicia en México, es un proceso para atender al poder, ¿no? Cuando el poder dice se detiene a una persona, se detiene, y cuando ellos deciden que no se detiene. No es un proceso de justicia. Y eso es a los niveles altos. A los niveles bajos la gente sufre muchísimo porque no hay quien te resuelva un problema. Claro. ¿No? Desde los problemas más básicos que tenemos de justicia. De justicia cotidiana. De justicia cotidiana, así es. Entonces, el cambio del 102 constitucional es fundamental porque es, por un lado, resolver el tema de que no será pase automático, pero el otro es mucho más profundo. Es un tema de cambiar los procesos internos, una reingeniería completa de lo que podría ser y de lo que nos imaginamos como una fiscalía que les sirva a los ciudadanos. Claro, Pablo, ya lo decía Marilena, no se trata solamente del pase automático, que está centrado mucho la atención en eso, porque por supuesto que es muy importante. Pero, ¿cuáles son estos otros aspectos que esta propuesta ciudadana que están pidiendo que analice el Congreso contiene para que realmente esta fiscalía nueva sirva? Bueno, el más importante es que sea autónoma.
Eso lo que quiere decir en palabras que todo el mundo puede entender es que no lo designe, ¿no?, el presidente como es hoy, y que no sea su amigo y que no lo vaya a cubrir, ¿no? Que sea un proceso de mérito, es decir, que haya una investigación de gente que pueda hacer, que se le analice, que se vete, que digan este sí, este no, que entonces el Senado decida quién puede ser. Lo que proponemos es eso, que se construya una institución realmente autónoma y que realmente tenga las capacidades para poder operar. Hoy en día no las tiene, ¿no? Las capacidades de investigación, las capacidades de asegurarles el trabajo a la gente que trabaja ahí, que sean de carrera, que no tengan ahí este problema de que mañana los van a correr si cambia el gobierno que entra, que sea una institución que persigue la justicia cuando tiene los elementos para perseguirla, no cuando es políticamente correcto hacerlo. Claro. Entonces, lo que estamos proponiendo es cómo designar al fiscal, cómo removerlo, cómo va a ser un ente autónomo. ¿Cuánto debe durar en el cargo? ¿Cuánto debe durar? ¿Cómo removerlo si hace algo mal? Claro. ¿Quién tiene esas capacidades de estar checando? Que sea transparente, que tenga que entregar reportes. Es decir, una institución moderna y democrática con transparencia hacia la ciudadanía para que pueda hacer su trabajo como debe de ser, sin influencia política. Porque además, en este país resulta que el problema de justicia es un problema político, porque los políticos son los que más causan problemas. Totalmente. Es un tema político, Suey, es un tema de derechos humanos. ¿Por qué es un tema relevante desde esta perspectiva en un país como el nuestro, donde hay tanta violencia, desapariciones, homicidios, y lo decíamos también ya en la mesa, somos un país de impunidad? Así es, pues bueno, en los últimos años y justo con el gobierno actual han ido aumentando las violaciones a derechos humanos y la investigación de estos delitos pues ha sido totalmente nula. Contar con instituciones fuertes, con instituciones sólidas, nos garantizarán tener la investigación de estos casos. Desde las organizaciones de la sociedad civil creemos que es necesaria esta reforma constitucional al 102 para crear la Fiscalía Autónoma dotada de todos los elementos para que pueda funcionar y realmente pueda investigar las violaciones a derechos humanos. Hay puntos relevantes como el perfil que debe de tener el fiscal o la persona que sea designada como fiscal, las atribuciones que pueda tener, la supervisión que haya, la participación en este proceso de las organizaciones de la sociedad civil para garantizar que esta persona sea apta para investigar. Creo que el contexto que vivimos actualmente en México no nos podemos permitir tener una fiscalía como el papel que ha desempeñado la PGR en estos momentos. Sería fundamental abrir a la participación de las organizaciones y del público en general en esta toma de decisiones que habrá para la creación de la Fiscalía General. Ahora, ¿qué sigue después de esto que vimos ayer? Fue un acto que llamó mucho la atención, pero no es solamente eso, no es solamente un acto de protesta, no es solamente una campaña en redes sociales, hay un objetivo claro de que esto sea discutido en el Congreso de forma seria. ¿Qué sigue? Bueno, una de las cuestiones principales que está ocurriendo ahora es esta confluencia entre el grupo de Vamos por Más y el colectivo Una Fiscalía que Sirva para presentar un dictamen ciudadano al Congreso, ya con una propuesta de ley orgánica de la Fiscalía y con las reformas previas que son indispensables a los artículos transitorios del artículo 102 constitucional que se aprobó en 2014, como decía María Elena. Ahí está la trampa, porque en los transitorios se metió esta cuestión del pase automático, pero otra que a mí me parece todavía más delicada, ya la mencionaba María Elena, que es el hecho de que se establece en el artículo 102 que todos los activos actuales de la PGR pasarían en automático a la nueva Fiscalía. Si esto es así, la Fiscalía va a nacer con todas las taras actuales de la PGR, y eso es exactamente lo que tenemos que evitar. Necesitamos que construir una nueva Fiscalía que, por supuesto, puede incorporar gente que actualmente está en la PGR, pero después de un proceso de selección donde se muestre que los que están pasando sí tienen las capacidades técnicas para estar ahí y se depure todo lo que hay ahí que conocemos todos los mexicanos, como la PGR es un cuerpo lleno de corrupción, muy ineficiente, tremendamente atrasado. Eso es lo que hay que depurar, eso es fundamental. Claro, lleno de vicios. María Elena. Sí, mira, además, PGR funciona de una manera tan ineficiente que los problemas en lugar de bajar suben, ¿no? Entonces, me parece que a todos les conviene
que no sea un proceso de que nada más le cambien de nombre y ahí va todo lo malo hacia la fiscalía, sino al contrario, vamos a rescatar todo lo que sí es bueno, porque también hay gente sumamente capaz dentro de PGR, también hay procesos que se han llevado bien, nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de secuestro, que tenemos un muy buen un fiscal para el tema de secuestro. Entonces, hay temas que por supuesto que se pueden rescatar, pero lo que queremos expresamente es hacer una propuesta, tomando también en cuenta, porque se ha tomado en cuenta en esta propuesta, varias de las propuestas que están en la mesa en la Cámara Legislativa, y que podamos discutir sobre lo mejor. Claro. ¿No? Entonces, el tema es llevarles a los legisladores, estos dos grupos, Fiscalía que sirva y vamos por más, una propuesta ya en blanco y negro Concreta. sobre la mesa, concreta, diciéndoles los cambios que nosotros consideramos que son los adecuados. Y si ellos consideran que hay otros, que se tienen que integrar otros, bueno, discutirlo en Parlamento abierto. En Parlamento abierto, Pablo. Sí, o sea, lo que hicimos en estos grupos, el trabajo técnico ha sido arduo y Hay muy mucho trabajo profundo. detrás de esto que vemos. Sí, Es meses importante y meses, decirlo. 10 meses de trabajo con expertos internacionales y en realidad lo que se hizo es tomar las iniciativas son los diputados y senadores o el presidente meten al Congreso, a una de las cámaras, lo que ellos quieren que pase. Entonces hay 9 iniciativas que tomamos y de esas 9 iniciativas sacamos lo importante que creemos nosotros, hicimos un dictamen para que ellos ya no tengan que trabajar mucho, se los entregaremos. Y ese dictamen queremos que se discuta con todas las fracciones dentro del Congreso y que nos incluyan en un acto de Parlamento abierto, que quiere decir básicamente que no lo hagan a puertas cerradas, Claro. sino que incluyan a la sociedad en una cosa tan importante Que nos importa a todos, sí. que nos importa a todos, para que el país funcione. Porque lo que es muy importante entender Sí. es que si no hay una persona que persiga los actos que se cometen ilegales, no se va a acabar el crimen, no se va a acabar la corrupción en el país. Claro. Entonces, esta es nuestra oportunidad de hacerlo. Su último comentario para cerrar. Sí, rescataría el trabajo de las organizaciones, como justo comentaban, es un trabajo desde hace muchos meses, el trabajo técnico y también considerando cuáles serían las mejores oportunidades que tendría la creación de estamos en un momento histórico para crear y que surja esta fiscalía con los mejores elementos técnicos, un texto constitucional que le permita funcionar, que realmente le permita investigar los delitos, que permita una estructura que combata la impunidad. Muy bien, y ahí van a seguir las ciudadanas y los ciudadanos vigilantes de este proceso, eso es lo más Así es. importante. Les agradezco que hayan estado aquí esta noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Así